Penal al minuto. Inauguramos un ciclo de vídeos en el que voy a comentar la actualidad, la rabiosa actualidad del derecho penal en el día de hoy, vamos, y en la mañana de hoy. Obviamente el tema del que está hablando todo el mundo, porque es un tema formidable, esta palabra tiene su propia connotación, porque algo formidable es que es fuera de lo normal, pero que incluso asusta. Es el juicio al que se está sometiendo al fiscal general del Estado, el señor Ortiz. Que un fiscal general del Estado haya sido imputado y no haya dimitido es formidable. ¿Y por qué? Porque es el ejemplo, o tiene que ser su objetivo y su instituto, su figura es el no delito, el combatir el delito, la actuación frente a los delitos. Y el señor Ortiz, el fiscal general del Estado, que siempre ha estado elegido por el Poder Ejecutivo, digamos que en su institución, bueno, pues no hay mucha independencia, no es como la división de poderes, pero siempre ha tenido un instituto propio, valga la redundancia, y es que defender la ley, el interés general. Desde que se le imputó, nunca se había imputado a un fiscal general del Estado, lo lógico es que dimitiera en una democracia normal, occidental, moderna, sana, podríamos decir, y en este caso, bueno, pues se ha dedicado a potenciar, a ayudar al Ejecutivo de una manera descarada y escandalosa, hasta el punto de que se le imputa un delito porque el que él mismo filtró datos de la agencia tributaria en contra del novio de Isabel Díaz Ayuso, que es la gobernante, la presidenta del PP en Madrid, rival político, que no enemiga, estamos en democracia, es un rival. De hecho, pidió que colaborara con él la fiscal general de Madrid, que se negó porque le dijo que era delito, ha declarado en contra de él, y ahora que está en el juicio, porque pasó el suplicatorio por el Parlamento, y es el Supremo el que está juzgando al señor Ortiz, pues prácticamente la culpa a ella de mentir, de delinquir. Bueno, la sesión de ayer fue absolutamente esperpéntica. Y esperpéntica, subrayo la palabra esperpéntica porque para un jurista como yo, abogado, profesor, que le gusta, que ama el Estado de Derecho, es muy dramático lo que está pasando. Resulta que el señor Ortiz, fiscal general del Estado, no quiso ni contestar al juez, un juez del Supremo. Está aforado, tiene el privilegio de que el tribunal más cualificado del país es el más independiente, el que menos influencias puede tener, es el que le está prestando atención a su causa, son 3 magistrados, y decide no contestar al juez. ¿A quién contesta entonces? Solo contesta a la abogacía del Estado, a su abogado, que la abogacía del Estado se la pone también el Poder Ejecutivo. Imaginaos lo que es la división de poderes, en qué lugar queda. Pero es que además el fiscal del caso, que es la acusación, que son subordinados suyos, por supuesto no le hacen preguntas, se convierten también en abogados de él. Esto nos lleva a una situación surrealista y muy peligrosa para la democracia, donde cabe plantearse una primera pregunta. ¿Hay personas que están por encima de la ley? Siempre se ha hablado del rey, del presidente, de gente muy rica que están por encima de la ley, que es por encima del bien y del mal, que no les afecta la ley, pero estamos viendo un fiscal general de Estado que efectivamente nunca se ha juzgado a un presidente del gobierno en este país. Sí que se ha juzgado a presidentes de comunidades autónomas que incluso han acabado en la cárcel. Algún día puede que llegue que se juzgue a un presidente del gobierno. De hecho, el señor Sánchez, hay un montón de causas que están rodeando, muy cercanas a la Moncloa, y esto nunca había pasado, como el tema de su mujer, el tema de su hermano o de Ábalos, su ministro, su mano derecha, su gran valedor, y Aldama y demás, y el señor Ortiz. Entonces, si se comporta así el señor Ortiz, el fiscal general de Estado, ¿qué no hará el señor Sánchez? ¿Se le podrá juzgar finalmente? Porque ¿qué hace el señor Ortiz? El señor Ortiz se atreve a decir a todo un magistrado del Tribunal Supremo que la sentencia ya está puesta, que está preconcebida, perdón. ¿Qué significa esto? Esto jurídicamente tiene un nombre, y es acusar al magistrado del Tribunal Supremo de delito de prevaricación, como lo oís. Porque se supone, esto no lo podemos hacer ningún ciudadano cuando nos juzgan, decir, o podríamos pensar que hay un prejuicio, que dadas las circunstancias, en muchos casos con ciudadanos normales, ya parece que todo apunta
a que lo cómodo es ponerte ya la sentencia o que el juez ya va a pensar que eres culpable, pero siempre piensas que tienes un juicio, todo un montón de pruebas, de días, para que tu abogado incline la balanza a tu favor y que se vea la verdad material. Este señor se atreve a decir que esto es como una farsa, el juicio, que desde la instrucción que está preconcebido, que está prejuzgado, que ya está sentencia puesta y se lo dice al que lleva el juicio oral. Porque aquí hay dos partes en el derecho penal español, que es la instrucción, donde se reúnen las pruebas, se investiga y que ya hemos pasado por ahí. Y ojo, en esta parte es muy importante, volviendo a la ejemplaridad de la figura del fiscal general del Estado, que está deteriorando totalmente la institución de la Fiscalía. Y yo sé de buena tinta que muchos fiscales están sufriendo por el descrédito porque van a trabajar cada día con menos moral, menos ánimo y menos capacidad para defender la legalidad. Él destruyó pruebas. O sea, un fiscal general es la persona que es el faro que ilumina nuestras vidas en cuanto a la no comisión de delitos, a la legalidad, a cumplir siempre con el derecho, a no cometer actos antijurídicos. Y sin embargo, claro que cualquier persona puede mentir en un juicio en favor de su defensa o intentar que no se encuentren ciertas pruebas, pero un fiscal general de Estado es el ejemplo de que tiene que hacer todo lo contrario. Y él destruye pruebas, destruye un móvil y se queda tan tranquilo. Y le parece que eso es normal y que no tiene que dimitir. Bien, no se cuenta con esas pruebas en el juicio que se está desarrollando ante el Tribunal Supremo, pero evidentemente estaban los mensajes que mandó a todas las demás personas que tienen relación con la trama, incluso a la fiscal general de Madrid, que ya testificó en instrucción que le dijo que ella no iba a hacer eso, que no iba a filtrar estas cuestiones, estos secretos del novio de Ayuso y que eso era delito. Y bueno, le dijo el fiscal general, eso es lo de menos, le contestó. Entonces fue a otra subordinada con la que habló la fiscal general de Madrid, le dijo, oye, funcionaria X, no hagas esto, no te dejes engañar porque esto es un delito y puedes tener una imputación penal y puedes ir a la cárcel. Al final la subordinada, claro, subordinada con menos poder que un fiscal general de Madrid, también se dejó doblegar por el fiscal Ortiz y bueno, pues ahora, aunque se deje doblegar, sabía que no tenía que hacer eso y no tenía por qué hacerlo. Está imputada en esta causa. Ya veremos si ella sí que va a la cárcel. A mí me da que a lo mejor no va a la cárcel el señor Ortiz y luego os contaré el porqué. El caso es que han empezado las sesiones y el magistrado tiene que aguantar que no le conteste a sus preguntas. Ningún ciudadano podemos hacer eso. Ningún ciudadano. De tal manera que además tiene todos los medios del Estado a su favor. Tiene a la Fiscalía a su favor, que es la acusación, y está haciendo de abogada defensora. Tiene a la abogacía del Estado a su favor, que se la pone el Poder Ejecutivo y la pagamos ante todos con nuestros impuestos. Y él lo único que está haciendo es echar balones fuera, decir que la sentencia es preconcebida, está ya puesta, que el Supremo es corrupto. Vamos, eso es decir, y calumniar, porque la calumnia sabemos que es un delito que es imputar falsamente un delito a una persona, agravadamente a un juez como un magistrado de un Tribunal Supremo, que es la sala que le está juzgando. Y que, bueno, son vulneración de derechos fundamentales, que su posición es muy débil y que se están violentando y vulnerando sus derechos fundamentales y su presunción de inocencia, del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 constantemente. Todo esto, como jurista, yo veo que la estrategia es burda, pero va dirigida a que esto llegue al final al Tribunal Constitucional. Y vosotros diréis, ¿por qué? Pues bueno, ya tenemos un precedente en el tema de los ERES. Sabéis, y si no lo sabéis os lo explico, que el Tribunal Constitucional es un tribunal especial, que tiene otro tipo de competencias. El Tribunal Supremo es como la última instancia en la que se depura la segunda instancia después del recurso de apelación, un recurso especialmente tasado por unos motivos muy especiales en los que cualquier ciudadano puede acudir al Tribunal Supremo y que además sienta jurisprudencia, que es una fuente de derecho indirecta en derecho continental europeo, de tal manera que la jurisprudencia del Tribunal Supremo nos permite interpretar las leyes y cuando hay dos sentencias en el mismo sentido sobre una ley penal o de la índole que sea, pues tiene mucha influencia en la interpretación que hacen los demás jueces de distinto rango, ¿no? de rango inferior. El Tribunal Constitucional es un tribunal aparte, especial, que es el máximo órgano interpretador de la Constitución y solo le llegan recursos en los que se habla de derechos fundamentales. Tradicionalmente se le podía poner recursos al Tribunal Constitucional, recursos de amparo, de inconstitucionalidad, lo podían poner tanto partidos políticos como asociaciones,
como jueces, por ejemplo, que tenían que aplicar la ley y que veían que la justicia material se veía vulnerada porque esa ley no era del todo justa, y entonces pues acudían al Tribunal Constitucional para decir: este caso violenta un derecho fundamental de un ciudadano, o esta ley no es acorde a la Constitución. Bien, cada vez los ciudadanos tenemos menos acceso al Tribunal Constitucional porque se ha ido restringiendo el acceso. Pero es que además hemos visto que el Tribunal Constitucional ha sido utilizado en algunos casos políticamente. Bueno, el sesgo político del Tribunal Constitucional ahora es escandaloso, porque siempre, de alguna manera, era una cosa que había que corregir, estaba especialmente elegido por el Poder Ejecutivo. Pero tenía su independencia, magistrados de mucho prestigio, y en los casos en los que tenía que resolver, pues lo hacía de una manera jurídica, no política. Hablamos de cosas tan importantes como el aborto o recientemente la ley de amnistía. En la ley de amnistía ya se ha visto que el señor conde Pumpido está al servicio totalmente de Pedro Sánchez y del presidente del gobierno, porque, bueno, incluso en la propia ley de amnistía, que es una ley singular, una ley que se llama habilitante, tipo las de las repúblicas bananeras o regímenes totalitarios como el de Maduro, Chávez en su momento, pues te dicen que tienes que aplicarla y que no puedes recurrirla al Tribunal Constitucional, o le dicen al Tribunal Constitucional que tiene que resolver en 2 meses a favor, porque esa ley no es inconstitucional. La propia ley dice que es constitucional y que no tiene el poder el Constitucional como para vetarla. Ya sabéis que esto no ha sido acatado por el Poder Judicial, por el Tribunal Supremo, por muchos jueces que han seguido aplicando los delitos contra la gente que actuó en el proceso secesionista catalán, y que se elevó una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Europeo de Justicia, que, bueno, pues tardará unos meses, pero acabará resolviendo en función de los principios del Tratado de Maastricht, que es que tiene que haber división de poderes y que en principio las amnistías son para supuestos muy excepcionales, para el interés general o el bien común. Bien, a continuación tuvimos la sentencia de los ERES, que la magistrada señora Laya durante tantos años instruyó, y que se veía una corrupción sistemática del Partido Socialista en Andalucía durante 30 años, pues igual que Pujol en Cataluña o que pudiera pasar con el PP en la Comunidad Valenciana, bueno, pero de distinta manera, y fueron condenados 2 presidentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bien, además de mucha gente. Pues el Tribunal Constitucional le pusieron un recurso y por una cuestión técnica dijo que había vulneración de derechos fundamentales, poco más o menos que el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que todas las decisiones corruptas, malversadoras y prevaricadoras y de cohecho que se tomaban en Andalucía, bueno, pues como pasaba por el Parlamento, era un filtro, y que como ese filtro hacía que lo votaran muchos partidos, pues no era cuestión de decisiones de determinados cargos políticos. Todos sabíamos, evidentemente, que el Parlamento durante esos 30 años estaba totalmente dominado, igual que los medios de comunicación en Andalucía, por el Partido Socialista, y era un sistema clientelar donde se repartieron 900 millones de euros. Bueno, con ese precedente podemos pensar que el señor Ortiz, y con esta estrategia burda, piensa que al final el Tribunal Constitucional, con acudir al Tribunal Constitucional cuando tenga una condena por parte del Supremo, habrá un tecnicismo por el que se pueda aplicar vulneración de derechos fundamentales en la sentencia del Tribunal Supremo y que saldrá libre. ¿Por qué no? Quizá Ábalos piense lo mismo, porque pasó el suplicatorio hace 2 semanas, recientemente, y bueno, pues va a ser también juzgado por el Tribunal Supremo como aforado. Bueno, él sigue de parlamentario y tampoco ha dimitido y cobrando, pese a que él se considera desechable, ¿no? Eso es lo que dijo ante el Parlamento, en el sentido de que fue a hablar con Pedro Sánchez de ¿por qué me quitas de ministro? Y no le dio ninguna explicación. Ha llegado tu momento, pues ya está. El que había sido su mano derecha, el que le había acompañado en la campaña, el que consiguió que volviera a ser secretario general del partido cuando había sido echado, el ministro más poderoso. Y bueno, pues conde Pumpido y el Tribunal Constitucional pueden ser la clave del final de este juicio oral y de esta condena. Y al final de esta pregunta, de esta cuestión, de este esperpento, ¿habrá división de poderes o se destruirá finalmente la división de poderes, la democracia?
se destruirá finalmente el principio de legalidad, se puso en tela de juicio con la amnistía, pero realmente hay gente que está por encima de la ley, pues parece que sí. Si os ha gustado este derecho penal en un minuto o al minuto, pues habrá próximas entregas. Muchas gracias.